Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy, nuevamente, por la misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, puedo estar con ustedes predicando las Sagradas Escrituras acerca del tema: la idolatría es pecado de muerte. Y estos temas, como todos los que he predicado y los que, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, predicaré en el futuro, hasta cuando Dios me lo permita, son con la Biblia en la mano. Esto no es lo que piensa el predicador, ni para agradar a ninguna otra persona. Esto es sujeto a la palabra de Dios y para agradar a Dios única y exclusivamente. Amén. El tema está relacionado con la idolatría y obviamente dentro de eso estamos advirtiendo que la beatificación y la canonización que hace la Iglesia Católica de Roma es agilizar una fábrica de muñecos y de muñecas de yeso, de plástico, de caucho o de cualquier otro material que se hacen acerca de las personas que ella beatifica y canoniza. Pero empecemos la prédica como lo acostumbramos. Empecemos la prédica con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. También continuemos con una alabanza dedicada a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la roca, Él es la fuente del agua viva. Y dice la alabanza así: es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Bendito el Señor, gloria a Dios nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Primero inicio haciéndoles un comentario diciéndoles que yo, luego de que termino de hacer una prédica, como es apenas normal, la escucho para determinar si he cometido algún error, es decir, si me he alejado de lo que ciertamente dice
en las Sagradas Escrituras, porque mi misión y mi compromiso con Dios nuestro Señor Jesucristo es predicar el Evangelio tal y como está escrito. Pero yo no estoy exento de cometer algún error. Por eso la reviso. Pero hoy quiero pedirles a todos que pidamos a Dios lo siguiente, o mejor dicho, manifestemos que esta reunión, que esta pequeña congregación, la hacemos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque en Mateo 18:20, Biblia Reina Valera 1960, se nos enseña: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y todos nosotros queremos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre en medio de nosotros. Además, porque cuando se pronuncia el nombre santo y poderoso de Jesús, el contrario, o sea, el diablo, huye. Huye cuando se pronuncia el nombre poderoso de Jesús. Hoy les pido también, hermanos, que abran bien los ojos y los oídos espirituales, porque hoy hay palabra fuerte y reprensión de Dios para los idólatras paganos. Empecemos diciendo que la telaraña del engaño espiritual es terrible, hermanos, bien tremenda, porque es una telaraña que se le teje al individuo o a la persona, sea hombre o mujer, desde niño. ¿Por qué? Por tradición se le enseña al ser desde niño. Es decir, se le introduce en el cerebro como una especie de semilla en la cual le infunden la creencia errada de las imágenes. Entonces, cuando al niño le enseñan eso desde chiquito, esa semilla, entre comillas, pues obvio que empieza a brotar raíces. Y en la medida en que el ser va creciendo, así mismo van creciendo esas raíces y se hacen más largas. Y cuando ya la persona está joven, no solamente las raíces empezaron a crecer, sino que en la misma proporción también o más va creciendo el árbol de la ignorancia espiritual en esa persona. Ya cuando llega a ser un adulto, las raíces son tan largas, tan grandes, tan robustas y tan profundas en el ser humano, y ya el árbol de la ignorancia es demasiado frondoso en su ser, que es casi imposible desarraigar la idolatría de la persona. Solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede hacer el milagro, la obra, y sacarlo de la insensatez en que ha vivido desde su niñez. Es por eso que nosotros, que somos conocedores por la gracia y la misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de que la idolatría es una trampa mortal, porque es un pecado que conduce a la muerte eterna. Nosotros que conocemos esto por revelación de Dios, porque para quienes no me conocen, yo
siempre he sostenido y tengo fundamento para hacerlo, que a mí esto no me lo enseñó varón sobre la tierra. Y siempre me he extrañado que haya sido yo objeto de tal revelación y se me haya dado tal conocimiento, porque yo he superado en maldad a miles, a muchos, con algunas excepciones, como no haberme dejado encaramar de varón y no tener mis manos untadas de sangre. De ahí en fuera he pecado y bastante, demasiado. Me he arrepentido y me arrepiento a cada instante que me acuerdo de cualquier pecado que cometí. Pero por eso me extrañaba que a mí se me diese a conocer el Evangelio. Pero cuando lo he repetido y lo sigo repitiendo, cuando leí en la Biblia que Dios se vale de lo más vil y menospreciado del mundo, entiendo que yo, cuando siendo un vil y menospreciado pecador, Dios tuvo misericordia de mí. Y en esa palabra me refugio para entender que aun cuando en apariencia no podía ser objeto de una revelación de Dios, Dios me escogió a mí para ser ejemplo de cómo un pecador se convierte a ser predicador de la palabra de Jesús y declarar que es testigo de Jesucristo. Amén. Entonces, como nosotros conocemos eso y hemos estado en el pecado y estuvimos también untados de la idolatría hasta los tuétanos desde niños, y cuando Dios hace el milagro y te revela que eso es pecado mortal, que no debes ofender a Dios, entonces nosotros que salimos de eso, que ya no lo hacemos, que ya no practicamos esos ritos satánicos, tenemos que decirle a los demás, porque Dios dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa misión es la gran misión que nos ha puesto Jesucristo: predicar, para que las personas, así como a nosotros se nos dio a conocer, conozcan que están en pecado y en pecado de muerte. Porque más adelante veremos cómo ese es el gran pecado del hombre: la desobediencia acompañada de la afrenta que le hacemos a Dios. Entonces, la idolatría es una trampa mortal, hermano. Pero es una trampa que en el espíritu no es preparada por hombres, sino por hombres que Satanás pone a su servicio. Y nuestro deber es denunciarla ante el mundo católico o no católico. Porque es que los idólatras no son solo los católicos. Si usted va y revisa, si no conoce el país, revisa la historia de la India, saben que ellos tienen más de 100 millones de ídolos y no sé cuántos dioses. Lo mismo son los japoneses y los chinos. Y en Asia también hay otros países, y en África mucha gente está desviada de Dios. Es decir, yo me atrevería a decir que la cifra aproximada de habitantes que hoy tiene el mundo son 7.500 millones de habitantes. Y yo me atrevería a decir que bajo el pecado mortal de la idolatría hay por lo menos 7.000 millones de habitantes. Son pocos los que no tienen una medallita, una estampita, una oracioncita, todo lo que quieran, un escapulario, un rosario, pero todo alejado de la verdadera fe en Jesucristo, en espíritu y en verdad. Entonces a nosotros nos toca, por obligación, desenmascarar a quienes enseñan, predican y practican la idolatría, y mucho más a aquellos que se hacen pasar como representantes de Dios, no siéndolos.
Y que Dios nuestro Señor Jesucristo haga la obra en cada uno de nosotros, así como de vosotros, así como lo hizo conmigo, que me sacó del pecado y de la idolatría. No soy santo, soy pecador, lo confieso ante los hombres, porque a Dios no me le puedo ocultar. Pero este pecado tremendo de la idolatría desapareció de mi vida desde hace 42 años. Amén. Entonces, cuando ayer les predicaba, les decía que engañar es fácil, fácil. Y sobre todo a los que no leen la Biblia, con mucha más razón. Engañar es fácil. Pero para sacar al hombre del engaño es difícil. Porque claro, una persona que desde chiquito le están diciendo que ese muñeco le sirve de algo, y luego crece con la idea y se hace joven con ella y madura con ella. Luego, cuando ya está adulto, cuando ya está crecido, cuando ya es mayor, tú le vas a decir que ese muñeco ya no sirve para nada. Entonces es muy difícil que él pierda la creencia que trae arraigada en su ser desde que empezó a crecer. Es muy difícil, pero no imposible. Porque Dios le abre los ojos al que quiere ver. Y le abre y le destapa los oídos al que quiere oír. Estoy hablando en el sentido espiritual. Entonces, también me refería ayer de manera tangencial lo que ocurre en la mal llamada Semana Santa. Porque todos nosotros sabemos que esa Semana de Santa no tiene nada. Absolutamente. Negarlo sería pretender tapar el sol con las manos. ¿Por qué? Porque esa semana no está siendo utilizada para orar, para humillarnos ante Dios con un corazón contrito y humillado, sino que es una semana que se cogió folclóricamente para vacacionar, festejar, tomar, gozar, bailar, reír y rumbear. Eso lo sabemos todos. Y peor aún, que es lo grave y lo más grave. Porque el hombre disfruta de lo que Dios le da. Pero lo peor es que en esa semana se utiliza por esos idólatras para hacer una muestra de una idolatría que no tiene par en el mundo. Porque la aprovechan para sacar a pasear en hombros a esas estatuas muertas hechas por las manos del hombre, de palo, de yeso, de madera y de metal fundido. Lo cual espiritualmente, hermanos, es una aberración, que representa el más grande y grave descarrío de la humanidad. Y es el más grande pecado y desafío que se puede cometer contra Dios. Porque ¿cómo tú vas a dejar de adorar a Dios, que es un ser vivo, fuerte y poderoso, para ir a adorar una estatua de palo? Eso es un reto, es un desafío, es una afrenta contra Dios muy, muy grande. Ahora, es por eso, en la palabra todo está dicho. Y como nosotros no leemos la Biblia, entonces por eso ignoramos y somos fácil presa de ese engaño y de esa trampa mortal espiritual. ¿Por qué? En Deuteronomio 32, versículos 5 y 6, Dios nos dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Es decir, la corrupción no es de Dios, la mancha es nuestra, que somos sus hijos. Pero él dice: generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. ¿Por qué? Porque si sabemos que Dios es un Dios fuerte, poderoso y celoso,
y lo traicionamos y lo provocamos a celos adorando estatuas y dioses falsos de palo, yeso, madera, piedra y varilla y de metal fundido, igual a como lo hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, obvio que Dios está siendo traicionado por nosotros y Él es celoso. Él quiere que lo adoremos solamente a Él, en espíritu y en verdad, sin tener ninguna imagen enfrente. Entonces, en el mismo capítulo 32 de Deuteronomio, pero ya en el versículo 16 y 17, dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones, porque es que la idolatría es una abominación. El idólatra abomina a Dios. Dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Porque esas fiestas paganas, donde sacan los muñecos a pasear con trompetas y bambucos y papayeras y fiestas de ron y cohetes, eso es sacrificio a los demonios, no es a Dios. No es a Dios, porque Dios no es estatua. Dios es un ser vivo, no una imagen muerta. Entonces dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, eso que los israelitas tomaban de los fenicios, de los asirios, de Babilonia, que eran sus pueblos circunvecinos. Entonces se copiaron de ellos, cosa que Dios les había prohibido, y adoraban los mismos dioses que adoraban esos pueblos paganos. Y abandonaron a Jehová. Mira, dioses que no habían temido vuestros padres. Porque en la antigüedad los israelitas, viendo la proeza de Dios, aun cuando volvían y caían en el pecado, como cuando le dijeron a Aarón, al hermano de Moisés, que le hiciera un becerro de oro para decir que era el que los había sacado del cautiverio en Egipto. Sin embargo, Dios los perdonaba y les volvía a dar otra oportunidad. Esos eran los dioses que ellos adoraban antiguamente también. Pero dice que esos dioses ni siquiera sus padres le habían temido. Dice: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Es decir, que el idólatra menosprecia a Dios. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahí fue cuando Dios determinó que por la desobediencia de los israelitas se vendría a los gentiles, que éramos un pueblo que no habíamos sido escogidos ni que lo conocíamos tampoco. Bueno, ustedes me desprecian, ustedes me abandonan, me voy a quienes no me conocen. Y aquí estamos nosotros, que no lo conocimos, que no lo vimos, pero creemos en Él y predicamos su nombre. Amén. Dice: los provocaré a celos con una nación insensata. ¿Por qué? Porque los pueblos nuestros antes, nuestros antepasados, no los judíos, sino el de los gentiles, el antepasado de nosotros los gentiles, era un pueblo insensato, idólatra. Así se le dice sencillamente al idólatra en Isaías 44 del 9 al 20. Dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes.
Dios nos ha prevenido desde un comienzo, desde el Éxodo, del Génesis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios prohíbe la idolatría. Obvio que a nosotros nunca nos enseñaron eso. En mi caso, por ejemplo, no sé ahora, en mi caso a nosotros nos enseñaban era la religión católica. Ahí no entraba otra religión ni en colegio público ni privado. Y por eso es que hablo con autoridad, porque yo estudié en primaria y en bachillerato. Obviamente que en la universidad no, porque en la universidad pública donde yo estudié de religión hablaban poco. Pero en la primaria y en el bachillerato la religión era obligatoria, era una materia del pensum, y con ella si la perdías se podía perder el año, y lo que te enseñaban era pura religión católica. No había acceso a ningún otro tipo de ideas ni a ningún otro tipo de religión. Entonces, retomando el tema, hermanos, en la mal llamada Semana Santa, siempre muestran a Jesucristo crucificado o metido en un féretro de vidrio para que todos lo vean como si todavía estuviera muerto. Y esto es una trampa brutal, porque todos sabemos que Jesucristo resucitó y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pero los curas católicos cada año, cual obreros de Satanás, lo representan muerto. Y todos los años lo resucitan, según ellos, en el supuesto Domingo de Ramos. Pero cuando tú vas el lunes a cualquiera de sus congregaciones o templos, iglesias, como le quieran llamar, ya lo encuentras otra vez guindado allá en la cruz, crucificado en una cruz de palo. Otra vez lo encuentras muerto. Es decir, lo resucitan el domingo y el lunes ya está muerto otra vez en la cruz. Representado en una figura de yeso en la cruz. O sea, pero si sabemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, ¿por qué representarlo siempre muerto? Todo el año lo mantienen ahí crucificado, para que todo el mundo se haga la idea de que está muerto. Y una vez al año lo resucitan otra vez para recordarnos que Él resucitó. Pero no nos enseñan que Jesucristo está vivo y mora en cada uno de nosotros, los que creemos en su nombre. Ojo, hermanos, esto no es sencillo. Hay que desenmarañar esa telaraña del engaño. Jesús nunca dijo que le celebraran su pasión, ni su muerte, ni su resurrección. Nunca. En la Biblia eso no está. Eso es un rito falso inventado por la secta católica de Roma. Dios nunca pidió que le celebraran ninguna resurrección ni muerte, ni su pasión. ¿A dónde está en la Biblia eso? Y la Biblia es como en el derecho. En el derecho universalmente se acepta el aforismo que dice: lo que no está en el proceso o en el expediente no existe en el mundo. Así es para nosotros lo que creemos en Cristo Jesús. Lo que no está en la Biblia no existe en el mundo espiritual. Amén. Entonces, obvio, también dijimos ayer, que esa telaraña del engaño, que esa trampa mortal, tiene un oscuro propósito. ¿Por qué? Porque si tú vas allá, por eso es que allá hay un grupo que se llama los marianos. ¿Por qué? Porque ellos creen en María. Ellos dicen que son cristianos ahora. Ellos siempre dijeron: yo soy católico, apostólico y romano. Ahora, cuando se está predicando por otros sectores de la sociedad, a quienes ellos llaman sectas e iglesias de garaje,
Ahora cuando se está predicando el nombre de Jesucristo, ellos toman el papel del acomodo y de vez en cuando pronuncian a Jesucristo para aparentar, y ya se llaman y se hacen llamar cristianos cuando ellos siempre se han declarado marianos. Y marianos porque siempre han creído en María, y por eso es que esa iglesia se llama la Santa Madre. ¿En qué? En el Espíritu, en oposición al Santo Padre. Hay que entender en el Espíritu, hermano. Cuando ayer les hablaba del Espíritu de Dios y del Espíritu del Anticristo, es para que sepamos que todo lo que se opone a Dios habla y predica contrario a la palabra del Señor. Amén. Entonces, así vamos mirando la forma de cómo a nosotros se nos ha engañado siempre. Bueno, a mí hace 42 años que ya dejaron de engañarme, gloria al Señor. Pero a mucha gente todavía la tienen enredada en su telaraña del engaño. Pero a millones de personas. Luego, ¿qué podemos hacer nosotros? Hablar. Los que conocemos la palabra tenemos que predicarla. ¿Por qué? Porque si no hablamos nosotros, hablarán las piedras. Y a nosotros Dios nos mandó que predicásemos el evangelio, su palabra, no el catecismo del cura Tete ni la religión de Miguel Faría, la palabra de Dios. Entonces, si Jesucristo resucitó, no podemos seguirlo viendo como una figura muerta colgada todos los días en una pared y luego bajarlo una vez al año y después meterlo en un cajón para decir que ya resucitó otra vez, pero el lunes llega otra vez y los encuentra colgados nuevamente en la cruz. Yo eso lo he presenciado, lo he visto. Es más, yo participé, llevado por mi abuela a esas procesiones, y en alguna oportunidad hasta ayudé a cargar alguna de esas estatuas. Aun cuando yo nunca le puse la fe a ninguna de esas cosas, pero vivía en el engaño. No puedo ocultarlo, no puedo negarlo, vivía en el engaño. Como les digo, gracias a Dios salí de eso. Gracias a Dios que me dio a conocer su palabra, salí de eso. Pero allá en Zipaquirá, una vez cuando salí de Bogotá en una semana de esas, a descansar, y me fui a recorrer con mi esposa como caminante ya a esta edad, como caminante con una tula en la espalda. Mi esposa y yo nos fuimos a caminar, pasamos por Ráquira, pasamos por Zipaquirá y llegamos, por Chiquinquirá, y después llegamos a Zipaquirá y nos cogió allá la semana entre comillas santa. Y además de que uno ve el chorro de imágenes que sacan y los ¿cómo es que llaman? Los ayudantes de los curas, vestidos de morado y de luto, mejor dicho, representando un entierro de verdad, algo así terrorífico. Cuando tú entras, ahora lo que muestran no es la iglesia original esa que había allá en Zipaquirá, muestran es una réplica que hicieron ahí en las salinas de Zipaquirá, pero a la entrada me llamó la atención, tienen una estatua de lo que ellos llaman el divino niño. Oiga bien, el divino niño. Pero hay una cosa que mucha gente ignora y me sirvió a mí para la portada de mi primer libro que se llama La Bestia, el Anticristo 666. Es un libro, yo diría que un tomo, de unas 492 páginas. Me sirvió de portada. ¿Por qué? Porque si usted mira detenidamente la imagen de ese que llaman el divino niño, se da cuenta que desde aquí, desde las axilas hacia el estómago, ahí
en el pecho y el estómago, está la cara de Satanás. Clarita, la cara de Satanás. Luego la gente está adorando una estatua con la cara del diablo que ni siquiera sabe que está ahí, pero lo está adorando. Además, si no la tuviera, también está adorando a Satanás. Pero lo peor es que tienen la figura, ese divino niño supuestamente, aquí en el pecho. Ahí la tienen. Deténganse, miren, y si no, búsquenla, descífrenla y encuéntrenla, porque no les miento. Eso me sirvió a mí, les repito, para ponérsela, haciendo un movimiento de diseñador gráfico, será, que en ese momento me dio Dios. Se la hice poner en la cara al Papa Joseph Ratzinger, porque mi libro fue publicado en el 2006 en Bogotá. Entonces la gente adora, venera imágenes que no sabe ni siquiera qué representan, ni qué son, ni qué tienen, ni qué es lo que están mostrando. Pero claro, cuando hablamos de la pandemia ayer también decíamos, mucha gente dice que cree en Dios y le pide a Dios que pase la pandemia y grita y dice, Dios mío, Señor, quítanos esta pandemia. Pero se mete al cuarto y allá prende una vela y se la pone a una imagen de yeso. ¿A qué Dios le está orando ella? Esa persona, ¿a qué Dios le ora? ¿En qué Dios cree? Si ya sabemos lo que dice en la primera de Corintios 10, 14 al 22. Lo que los gentiles sacrifican al demonio, lo sacrifican y no a Dios. Y lo acabamos de leer en Deuteronomio, donde está diciendo Dios que adoraste a los demonios, pero no a mí, dice Dios. Entonces, ¿qué milagro puede hacer Dios con nosotros? ¿Cómo puede Dios perdonarnos? Si el 90 y quizás más % de la humanidad está creyendo en estatuas mudas hechas por el mismo hombre, por Dios. Yo les decía, ustedes no se han dado cuenta cómo fue hecho el supuesto Cristo milagroso, no sé cómo le llaman, de Barranquilla, de la catedral. Yo estaba en la Universidad del Atlántico y pasaba por el costado de enfrente de la catedral cuando estaban bajando las partes del Cristo que colocó Rodrigo Arenas Betancourt, que fue el que lo hizo, que hizo una recolección de oro, de plomo, de hierro, de bronce y de todo lo que fuera de metal, puncheras, vasenillas, plumas, de todo. Y la fundió, hizo la imagen y después la bajaron por partes en camiones en la puerta de la catedral. Luego la cogieron, la alzaron, la atornillaron y lo montaron. Entonces, ¿qué es lo que está adorando la gente? Una figura, sí, pero antes era vasenilla, antes era llave, antes ella era punchera, antes era lavamanos, antes eran candados, que lo fundieron y obviamente le dieron otra forma, pero está adorando es una figura de metal. No está adorando al Dios vivo y verdadero que es Dios nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el error. Ahí está el engaño. Ahí está la trampa espiritual que nos ha tendido Satanás a través de sus obreros fraudulentos. Y puede que a muchos, cualquier muñeco de esos les haga el milagro. Yo lo he explicado. Una persona puede tener un chibolo, Dios me libre, en una mano, en un pie, en una nalga, y le pide al muñeco con fervor y con fe, y al día siguiente le aparece que ya no tiene el chibolo en la nalga. Pero ¿quién le hizo el milagro? Porque dice en la Biblia que eso no es de maravillarse, porque Satanás también se transforma en ángel de luz y le hace el milagro. ¿Pero para qué? Para que siga creyendo en San Gregorio, para que siga creyendo en Juana Ruperta, en cualquiera de los que ellos hacen imágenes para que crea la gente. Porque el propósito oscuro
y perverso de la idolatría es esconder el nombre de Jesucristo para que la gente, como les decía ayer, crea en Juana, en Cleopatra, en Guadalupe, en Rosario, en Rafael, en María, en Ana, en cualquiera, menos en el nombre de Jesús. Y ese es el único nombre que hay y que tiene salvación, hermanos. Es el único nombre en el cual podemos alcanzar la vida eterna. No hay otro. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. Ayer se los dije, pero se los voy a repetir. Dice en Hechos 4, 11 y 12. La piedra reprobada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hombre, sí, el único nombre que tiene salvación es Jesucristo. Pues yo tengo mi fe depositada en Jesucristo y en nadie más. En nadie más. Porque los demás no salvan. Guadalupe no se crucificó por mí. María no se crucificó por mí. Juan, ni Pedro, ni Santiago se crucificaron por mí. Ninguno de ellos nos redimió del pecado. Solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Abrid los ojos y abrid los oídos, hermanos. La palabra de Dios es clara. Yo trato de predicarla lo más claro posible. Cuánto hubiese deseado yo que a mí desde niño me hubiesen educado en la palabra limpia, en la palabra pura de Dios. Pero no, estos obreros fraudulentos leen la Biblia, es el agua clara, y se la toman. Pero cuando te la enseñan, ya le han metido el pie y la revuelven para que tú te tomes el agua turbia. Pero ni siquiera ellos mismos son conscientes ni de lo que dicen ni de lo que creen. Porque si se dieran cuenta de la verdad y la conocieran y tuvieran revelación de Dios, no harían lo que hacen. Porque con sus prédicas, sus enseñanzas y sus prácticas y sus ritos están pervirtiendo y han pervertido a la humanidad. Tal y como se pervirtieron los sacerdotes, los jueces, los gobernantes, los príncipes y reyes de la antigüedad, y que también tuvieron permanencia en Egipto, como es en Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el tema sobre la idolatría es un tema pesado, porque como les digo, es muy difícil que una persona que tenga la fe puesta en un muñeco de la noche a la mañana se le pueda quitar esa fe errada que tiene sembrada en su mente y en su corazón. Solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, en un instante de tu vida puede hacer la obra, puede hacer el milagro. Si tú le pides a Dios con fe, tal y como Él nos lo dice, métete en tu cuarto y solo en tu cuarto ora, que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Él te dice, no haga como los hipócritas que se van a los templos y a las sinagogas a darse golpe de pecho para que todo el mundo los vea. Porque de hecho te digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que ya la gente los vio. Pero si tú te metes en tu cuarto, oras de rodillas, con un corazón contrito y humillado, Dios te concede lo que tú le pidas. Así dice en la primera de Juan 5:13. Cualquier cosa
que pidamos en el santo nombre de Jesús. Cualquier cosa, material o espiritual, Dios la hace si tú se lo pides con fe y en su nombre. No en el nombre de Juana, no en el nombre de Ana, no en el nombre de Guadalupe ni de María. ¿Qué? Interpretar las escrituras, hablar claro y fuerte, no es sentir animadversión contra nadie, es una advertencia que se hace con vehemencia, claro que sí. Porque Dios dice que podemos hablar con autoridad y que nadie nos puede menospreciar, porque estamos hablando de su palabra, igualita a como está escrita. Entonces, rápidamente veamos lo que está escrito en el capítulo 8, versículos del 1 al 13, en la primera de Corintios, que precisamente se llama lo sacrificado a los ídolos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Oiga bien, lo dice la escritura de Dios. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo. Obvio, entendiendo lo espiritualmente o interpretándolo de manera espiritual. Y nosotros por medio de Él, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, oiga bien, porque algunos habituados aquí a los ídolos, hasta aquí, es decir, porque hay mucha gente que creció con esa idea y todavía están permaneciendo y creyendo que el ídolo, el muñeco, los ayuda, lo habla con Dios, con una cosa que es muda, que es muerta, que no puede hacer nada. Pero esa fue la idea que le metieron desde niño en la cabeza. Entonces dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Por qué? Vamos a explicarle lo que viene. Hombre, porque sencillamente si yo sé que todo lo que se hace en una fiesta, vamos a poner a Carmen, el día de Carmen, entonces ese día hacen fiesta, sancocho, ron, bebida. Si yo quiero ir, puedo ir, si me invitan. Pero si hay alguno que sepa que eso fue sacrificado a los ídolos y lo dice, y dice eso fue sacrificado a los ídolos y me ve a mí comiendo en esa fiesta de idolatría pagana, él también dice, bueno, si este que predica que no se puede comer de eso está comiendo, yo también como. Entonces, por la conciencia mía, el débil se contamina. Y por eso es que yo no voy a eso, para evitar que otro se contamine sabiendo yo que eso es pecado. Entonces, hermanos, la mejor manera de buscar a Dios es leyendo las Sagradas Escrituras. Jesucristo mismo nos los dice y nos los enseña. Escudriñad las Escrituras
porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, la invitación la hace Jesucristo. Además, Jesucristo también te dice: he aquí que estoy a la puerta y toco. Y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, escudriña la palabra de Dios. Ábrele la puerta a Dios. Deja que Él entre en tu vida. Pero Él, no ningún muñeco, ni la imagen, ni la foto de nadie. Yo antes también lo hacía, se los confieso. Ya yo me arrepentí de eso y tengo 4 décadas pasadas que ya no practico ese tipo de ritos. Pero yo antes usaba escapulario, medallitas, estampitas, oraciones, todo lo que se vendía en esas, digamos, ferias. Porque eso es lo que parece, un mercado persa donde se venden figuras y amuletos de toda clase. Eso es tener uno, lo que se llama un fetiche. ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es un objeto a quien uno le da un valor que no tiene. Y entonces uno cree que una cruz de palo lo saca del problema, lo libra de problemas. Entonces, si así fueran los choferes que usan la imagen de Carmen, no se mataran ni se aceditaran porque la estampa los ayudaría. Eso es mentira. Ahora, por ejemplo, con el COVID, tú escuchas cada rato decir no sé quién o no sé cuándo le ganó la batalla al COVID. Le ganó la batalla al COVID. No dicen gracias a Dios se libró de la muerte. Porque el que nos mantiene con vida aquí es Dios, no uno. Si tú quisieras nunca murieras, pero no es la voluntad tuya, es la de Dios. Hermanos míos, hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que leer sus sagradas escrituras. Hay que abrirle la puerta al Señor. Si este mensaje te ha llegado y si crees que es posible conocer a Dios, lee su palabra y ábrele tu corazón para que Dios reine en ti y puedas obtener la salvación y la vida eterna. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio continuaré predicando el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna. Beatificación y canonización católica igual a fábrica de muñecos y muñecas. Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.